Ahora de tema, porque después de tantas idas y vueltas con el tema del bono, finalmente el gobierno confirmó que saldrá mañana el decreto para este bono para los empleados del ámbito privado y también del ámbito público. Aquí está con nosotros José Urtubey, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Bienvenido, Urtubey. Y Diego Cabot, compañero de la casa. Andás? Muy bien, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. Finalmente sale el bono en el día de mañana, serán 5.000 pesos, pero de alguna manera, en primer lugar preguntarte, José, ¿cómo lo ves? A ver, ¿en qué contexto? El contexto es que la semana pasada, el día martes, Sí. el INDEC anuncia una caída de la producción industrial en el mes de septiembre de 11,5. Sí. La peor en 9 años. Si vos hoy ves el sistema financiero, acceder a un crédito productivo es imposible en la Argentina, menos del 80% de tasa de referencia. Si a eso le sumás la presión tributaria, si a eso le sumás un mercado interno totalmente colapsado, este es el marco en el cual se exige teóricamente un bono de 5.000 pesos, en donde con seguridad hay empresas y hay producciones y hay pymes y servicios que van a poder pagarlo, pero con seguridad hay otras que no. Es decir, si yo te llevo a lo que sería una pyme salteña que tiene todos estos problemas que te antes decía, y con seguridad no lo va a poder pagar. Sí. Por eso me parece interesante, por lo menos lo que escuché del ministro Sica en el fin de semana, una conferencia de prensa que dio, que hablaba de hasta 5.000 pesos, o por lo menos buscar algún tipo de flexibilidad para que dentro de un marco de negociación entre los sindicalistas y el empleador se pueda arribar a algún entendimiento. Bueno, lo podría pagar en hasta 2 cuotas. Lo que dice es como orientativamente son 2 cuotas, es decir, Sí. en diciembre 2.500 y en febrero 2.500. Sin embargo, entiendo que hay una redacción como que se está llevando a que también se permitiría una negociación tanto en montos como en plazos para que lo decidan las partes. Claro, sobre todo justamente por el tema de las pymes, ¿no? Que Sí, mencionabas lo que pasa es recién. que, digamos, a ver, lo que hay que entender es que cuando, o sea, las negociaciones de este tipo, en general, están hechas en base a algún tipo de parámetro, ¿no? Porque obviamente los reclamos de un lado y de otro, en momentos así, donde la economía, digamos, cambia. Está tensa, claro, está muy tensa, entonces esto podría ser una suerte así como de vector desde el lugar desde donde se va a discutir. La señal es muy fuerte, obviamente, ¿no? Imagínate, ¿te acordás en el momento que negociábamos Llano su paritaria y más o menos ponía la vara y de ahí para un lado o para otro negociaban los gremios? Bueno, esto es como decirle al mundo empresario, al mundo sindical, bueno, vayan por este camino, ¿no? Ahora, dicho esto, te digo, la verdad es que va a ser complicado muchas cosas que tienen que ver con la liquidación de esto. Sí. Porque, ¿qué pasa? Hay muchos convenios que tienen cuotas y revisiones, te diría muchos sobre el verano, sobre enero, febrero. Entonces, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, Sí. que no se sabe si va a ser eso, si va a tener algún cambio más, se puede llegar a tornar remunerativo. ¿Qué significa? Básicamente que tiene aportes. Claro. Y obviamente para el empleado recibe neto menos cantidad. Entonces, si se toma como remunerativo o en realidad como parte de aquel aumento o de Sí. aquella revisión, no va a ser 5.000, sino que va a ser menos. Va a ser menos, claro. Entonces hay que ver cómo cada empresa, la sensación que da es que cada empresa va a ver de qué manera lo paga, ¿no? O de qué forma lo negocia con su Claro. o te diría de cada actividad, no sé. Claro. Digamos, ¿no? Pero Ahora, es cierto que la situación de cada actividad es bien diferente. Recién Urtubey mencionaba esto, de esta caída del 11,5% del mes de septiembre de las industrias. Por otro lado, la otra cara de esto es que los empleados también están en una situación muy difícil, el salario no le está ganando la inflación y también esto podría reactivar un poquito la economía. A ver, vamos a ser francos. Los trabajadores Sí. no la están pasando bien en la Argentina. Las pymes no la están pasando bien, las empresas tampoco. La economía en general no la está pasando bien en la Argentina. Sí. Yo creo que el gran problema de Macri es que no tiene un programa de desarrollo económico. No lo digo ahora, lo vengo diciendo en este mismo programa hace más de 1 año y medio. Creo que se fue encerrando en una solución simplemente financiera que no dio lugar a solucionar los problemas de los distintos sectores. Por eso, mi mayor preocupación es que hoy
Por supuesto que yo me solidarizo con los trabajadores, me solidarizo con las empresas, me solidarizo con la economía, porque a nadie le resulta esto. No, claro. Entonces, a partir de ahí se buscarán consensos de la mejor forma posible para llegar a pasar el año. Ahora, el mercado interno no es solo a partir de un bono. El mercado interno es cuando se lo destruyó, cuando se le puso un freno en mano a la economía, cuando se importaba indiscriminadamente durante los 3 primeros años a un 20% los bienes de consumo, cuando directamente se cortó el crédito, se le subieron las tasas de referencia. Si queremos cuidar el mercado interno, vamos a un programa de desarrollo. Ahora, es cierto. Una cosa, perdón. El tema es, vos tenés una certeza, ya tenías una certeza del mercado, te diría, laboral, que es que de acá a fin de año la cosa estaba tensa y que ibas a tener seguramente reclamos con mucha, obviamente que con mucha justicia, reclamos sindicales de todo tipo, ¿no? Entonces, la sensación por ahí es que antes de que empiece la conflictividad en alza, bueno, vos das un parámetro, ¿no? ¿Qué es esto? Claro. Y más o menos encaminás la discusión a ese cercano, digamos, a ese número. Ahora, dicho esto, te digo, hay otras cosas más que hay que tener en cuenta de este bono de fin de año. Por ejemplo, recién José lo decía, el tema, digamos, de la solución de Macri, o en realidad del mundo Duhovne, al problema inflacionario, o al tema inflacionario en este corto plazo, y al tema, te diría, del aumento del dólar, básicamente es la emisión cero. Bueno, si tenés que pagar esta cantidad de dinero, posiblemente tengas que emitir. Y si vos hablás con los economistas que se reunieron los primeros días con el presidente del Banco Central, él les dijo que la emisión cero era todos los meses, pero que en diciembre, por la estacionalidad y demás, había como una cierta flexibilidad, licencia. es cierto. Por lo tanto, estás, digamos, poniéndole, no te digo que estás tirando nafta, pero es un poquito de fuego a la inflación que siempre sobre fin de año sabemos que es estacional, ¿no? Claro, claro. Ahora, estos 5.000 pesos, si bien no reactivarían la economía, coincido, sí ayudarían por lo menos a pasar las fiestas, a pasar fin de año, cuando sabemos que es un momento de mucha... no solamente de tensión social, sino también de muchísima sensibilidad, y en donde los bolsillos flacos se sienten aún más, ¿no? No, y además, como decíamos, es un momento de suba de precios. Claro, también. Nacionalmente es un momento de suba de precios, tanto diciembre como enero. Claro. No me cabe duda, pero el tema es que vos no podés tapar la realidad con la mano. Es decir, por supuesto que 5.000 pesos para una persona que está trabajando es muchísimo, porque a fin de año. Pero digo, vuelvo al punto, el ejemplo... No sé si ustedes tienen algún amigo con una pyme que no tiene crédito, no tiene mercado, está viendo de subsistir. Está viendo de subsistir. No está, el cierre de pymes es enorme lo que se produjo. Está bien, pero digo... En ese contexto también creo que vale la pena una concientización, por eso me parece... que la expectativa que tengo sobre el decreto, que si hay cierta flexibilidad, me parece interesante. Claro, porque además, o sea, el problema ya lo tenés. O sea, podemos discutir horas respecto de si la receta, de si el gradualismo, lo que sea, ¿entendés? Pero tenés un problema inmediato, que es que la canasta está mucho más alta, los salarios han perdido mucho con la inflación. Las empresas también tienen, obviamente, problemas porque el consumo interno no termina de despegar, pero el problema lo tenés ahora. Y bueno, y vas a las soluciones históricas, ¿no? Que es poner por decreto, paga tanto y paga tanto. Claro. Pero es para son manotazos de ahogado. Este problema es un manotazo de ahogado. Manotazo de ahogado. Por la falta de previsibilidad de un modelo económico, llegamos a estas situaciones, que no es la primera vez. Recordá, en el 2016 hubo un intento de poner un bono obligatorio, que fue el mismo problema que esto. Entonces, me parece que ya pasaron 2 años y seguimos con manotazo de ahogado, seguimos con improvisación en materia económica. Macri sigue siendo un programa de desarrollo en la Argentina. ¿Crees que el bono es un manotazo de ahogado? No me cabe duda, porque si la economía estaría funcionando como debiera, esto pasó, este mismo ejemplo, y nos dijeron que era por única vez, fue en el año 2016. El año 2016, revísenlo, se intentó establecer, y te acordás, una ley antidespido. Sí, que después no se cumplió. Bueno, que después, por supuesto, pero porque vos no puedes tapar la realidad con la mano. Hay cosas que no van con la lógica. Una cosa que te digo, según, y vamos a volver a decirlo, según digamos, la letra que tiene ahora, o que de lo que ha trascendido, ha dejado trascender el gobierno, el decreto, que decimos puede cambiar, hay unos artículos también que tiene cierta intervención al mercado laboral en cuanto a despidos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hasta ahora, no, todavía no está el decreto, pero hasta ahora, que
hasta el 31 de marzo, las empresas que hagan algún tipo de despido sin, digamos, causa justa, tienen que comunicarlo 10 días antes al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo no dice qué va a hacer, pero eventualmente podría llegar a pedirle explicaciones a la empresa. Eso en realidad lo dice, pedirle explicaciones a la empresa para ver por qué está haciendo un despido sin causa. Recordemos, el despido sin causa en la Argentina lo permite siempre y cuando se paguen las indemnizaciones. Claro. Es decir, entonces, Diego, para que quede claro, una empresa tiene que despedir a un empleado y tiene que avisarle al Ministerio de Trabajo 10 días antes. Si es sin causa. Si es sin no tenés causa. que tenés como los dos grandes despidos, con causa y sin causa. Si es sin causa, vos le tenés que avisar al Ministerio. Pero reducción de personal sería sin causa, por ejemplo. Exactamente. Claro. Vos decís, bueno, yo reduzco la plantilla, pago la indemnización de ley y vos podés despedir. Ahí le avisa el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio eventualmente le va a en realidad al Ministerio de Industria, estamos hablando, pero es a la Secretaría de Trabajo, pero bueno, al Ministerio de Industria y Trabajo. Y de el Ministerio le va dos cosas, ¿no? Le va a pedir explicaciones seguramente a la empresa y ahí habría que ver. Por ahí le dice, no, mira, no los puedes despedir. No claro. Pero hoy ya hay, te acordarás de los sistemas de procedimiento preventivo de crisis, ya hay instrumentos. Me parece que esto, inclusive por decreto, no sé cómo será la norma, pero inclusive me parece que rozaría la inconstitucionalidad, porque esto es la materia de regulación de esto, no es por decreto. Esto tiene que ser por ley. Es decir, vos no podés regular la relación laboral por decreto. Esto es un tema como por eso digo, habrá que ver finalmente cuál es cuál es la letra chica. Pero bueno, sería un decreto. Eso seguro. No, bueno, pero por ley no va a salir. Sí, pero si el decreto dice, vos me tenés que informar a mí, después eventualmente la inconstitucionalidad será de la decisión del Ministerio de Trabajo decirte no. Claro, si pero no el te decreto, si lo único que te dice es, vos me tenés que informar 10 días antes a mí y darme, digamos, por así decirte, un informe de por qué estás tomando esa materia, eventualmente la inconstitucionalidad sería del otro, ¿no? Claro. ¿Estarías de acuerdo con este mecanismo o no? Mirá, a mí me parece que ya inclusive está hoy previsto, cualquier procedimiento preventivo de crisis tenés un diálogo previo. Pero el procedimiento de crisis no te olvides que vos tenés algunos beneficios para indemnizar con menos dinero. Por eso, y que es cierto que también funciona medio porque no hay muchos recursos para esto. Pero yo soy amigo de que la mejor forma de conservar el empleo, de fomentarlo, es ocuparse de la economía. Cuando vos querés adelgazar y empezás la dieta el lunes, empezamos mal. Si vos no tenés una constancia en tu vida, es cierto, difícil, pero ¿no? hasta que arranque la economía en el mientras tanto. ¿no? Hace 3 años es el mientras tanto. Estamos de acuerdo, pero en el mientras tanto, la gente quiere que se le cuiden sus puestos de trabajo. Supuesto, pero ¿no? por eso ¿esto vuelvo al podría punto. llegar a servir como filtro o no? Me parece bien como un procedimiento, pero te vuelvo a decir, la realidad de una pyme que puede estar acuciante en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, que no tiene... Pero te imaginas que estás viendo cómo nos cierra, no cómo empieza a notificar 10 días. Sí, no te olvides que, Eso digamos, hay que tener en cuenta que mucha de la estructura, te diría, financiera de una pyme tiene que ver con ir pidiéndole al banco, ir renegociando sus pagos y demás, ¿no? Porque no te olvides que ellos también, las pymes en general cobran de las grandes empresas a más largo plazo, ¿no? Entonces, para una empresa también hay un costo financiero enorme. Y sobre los fines de año, las empresas que hacen muchas veces se endeudan o venden dólares también, muchas veces, ¿no? Para pagar, porque no te olvides que tenés el aguinaldo. Tenés una mayor demanda de pesos. Tenés el sueldo, el aguinaldo y vas a tener estos 5.000 pesos. Entonces, seguramente ahí hay casos muy particulares, especialmente en las pymes, pero también es verdad que es un momento donde los trabajadores realmente, digamos, sentimos, no me excluyo, obviamente, también lo de somos, que toda la canasta de fin de año se ha ido muy por arriba y los sueldos han perdido frente a la inflación, ¿no? Por eso se dice que justamente este decreto tendría un artículo 3 en donde serían más flexibles los plazos y los montos para estos casos, y además también la posibilidad de que este sea un pago a cuenta de futuras negociaciones. Me parece interesante, también leí ese borrador. Me parece interesante que por lo menos haya un contexto en donde la conciencia compartida entre el sindicalismo y el empleador puedan entender la situación de cada sector, de cada empresa en particular y llegar a una conclusión
más allá del parámetro que ahora, ponen de los 5.000 pesos. Claramente vos tenés al sindicalismo que irremediablemente le tiene que dar, por una cuestión de base, sí, si querés, le tiene que dar alguna respuesta a muchos de sus afiliados que dicen perdimos. Que de hecho están hablando de un posible paro. Bueno, si por no, eso, entonces, digamos, ahí hay algo que va a suceder. Entonces, digo, el sector empresario, la sensación, yo por lo que he hablado con algunos, es que más allá de que hay muchos sectores que les va a costar, están dispuestos a sentarse a buscar un acuerdo. Bueno, esto te daría, en principio, volvemos a decir, te daría un parámetro como para decir, bueno, largamos más o menos desde acá. Claro. Te lo puedo pagar en 2, en 3 cuotas, en una, habrá quienes la paguen en una cuota, obviamente. Sí, porque hay inclusive muchos que ya lo pagan bonos, es decir, por eso hay una cláusula también de absorción, es decir, que vos aquellas empresas que ya vienen pagando ya tengan la posibilidad de... Si no tendrían que pagar un bono tendría doble. Que duplicarse. Por eso es el tema de la no obligatoriedad también. Claro, hay muchos, acordate, los bancarios, ¿te acordás que siempre sobre el fin de año siempre tienen un bono? O sea, hay actividades que en general lo tienen. Que de hecho lo tienen, muchas. creo que el Día del Bancario que acaba de pasar, ¿no? Que también se les paga un bono por el Día del Bancario. Ahora, si esto no es obligatorio, con una mano en el corazón, digo, un empresario, si no es obligatorio, ¿lo va a pagar? Pero estoy con Diego, es decir, Diego hizo un comentario recién que en alguna medida ya pone una vara, un parámetro sobre el cual el sindicalismo y el empresariado se va a sentar a evaluar la situación real, como te digo, de cada sector, de cada empresa, y también hay muchísimas que ya lo vienen pagando. Es decir, el esfuerzo, en este caso, son compartidos. Vos las reuniones que tenés con la CGT y los sindicatos, tenemos el mismo diagnóstico. No hay un sistema productivista en la Argentina, es decir, somos víctimas de una falta de desarrollo económico en la Argentina, esta es la realidad. Lo que pasa es que estamos ante la famosa manta corta. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿Quién se queda destapado? ¿No? En esto es el trabajador, es el empresario. Por supuesto. ¿Quién? No, y en este caso los dos. Tiene que estar el gobierno, el Estado, digo, para mediar, porque si no... Pero el Estado, la mejor forma, yo no creo en el Estado que tenga que mediar con este tipo de instrumentos. El Estado tiene que mediar con, justamente, trabajar a partir de las variables para disparar y generar condiciones que se desarrollen. Cuando hay después arbitrariedades, tenés la justicia, tenés justamente mecanismos administrativos también. Eso es así, pero la emergencia la tenés que atender, digamos, yo estoy seguro, porque conozco mucho a los funcionarios de este gobierno, que algunos se tapan la nariz antes de hacer esto. Te aclaro. Sí, claro. Porque no es convicción para de nada. muchos, ¿eh? Bueno, es atender una emergencia, que obviamente la generó el propio gobierno con las torpezas que cometió en el año. Totalmente. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Y ahora tenés que salir, como te digo, estoy seguro que muchos funcionarios antes de un decreto de que te diría que es una suerte como de intervención en un mercado laboral donde ellos son del otro lado, digamos, de la biblioteca, seguramente está ocasionando que algunos se tapen la nariz. Claro, yo una pequeña reflexión, ¿no? Sí. Es decir, fíjate Brasil, en el caso de Bolsonaro, anuncia en su oferta electoral que lo primero que va a hacer una rebaja sustancial en los tributos, dándole mayor competitividad a la economía brasilera. Nosotros ahora en este presupuesto estamos dilatando al 2020 la retardada reforma impositiva, que era diluida también. Entonces yo me pregunto, las famosas inversiones, si se paran arriba de un mapa de Latinoamérica, ¿van a ir a Brasil o a Argentina? ¿No será también un momento como para que digamos, la agenda económica argentina empecemos a buscar competitividad? Porque estamos sobre parche. Igual, ¿no? te digo, primero Bolsonaro tiene que asumir y hacerlo, ¿no? Porque vos viste el teorema de Baglioni, mientras más te acercás al poder, más difícil es cumplir. De hecho, fue lo mismo que prometió Macri, mirá, ¿no? Yo te doy un ejemplo. E intentó hacer al comienzo. Lo subestimaron a Trump con lo mismo, lo subestimaron y no lo entendieron y nosotros empezamos a sobreendeudarnos por no entender lo que estaba haciendo Trump y las inversiones fueron a Estados Unidos. Es cierto. Yo digo, por lo menos nos debería poner a recalculando, ¿no? Pero vos fíjate, yo vengo de Colombia. Sí. Y en Colombia acaban de subir el IVA, que estaba en 12% a 19%. Estaba en 19%, pero para algunos productos ahora lo acaban de universalizar. 19. Por lo tanto, los alimentos de la canasta básica automáticamente subieron 7 puntos, ¿no? O sea, tienen 7 puntos más de IVA. No es que subieron 7 puntos, sino tienen 7 puntos más de IVA. Claro. Y es el mismo, pero el mismo debate. Digamos, un Estado grande que le da muy pocos recursos, que le devuelve muy poco a la gente. A cambio. Y, digamos, mantenido por una parte que está en blanco,
digamos, porque la economía en América Latina más o menos un 50% está en negro, entonces sobrecargados de impuestos, buscando cómo financiar ese monstruo que además es débil ante los intereses económicos, que lo pueden, lo corrompen y demás. Es exactamente las mismas discusiones. Ahora, estamos ante un momento de crisis, estamos ante una recesión, con inflación. ¿Cómo ves de acá al 2019? A ver, yo te diría, al 2019 veo, por leyendo el presupuesto y más o menos por la reacción de las variables macroeconómicas, es que vos vas a tener hasta junio una recesión. No vas a tener un mayor despegue económico el año que viene. De hecho, los mismos funcionarios del Fondo Monetario te dicen que va a caer un 1,9%. Sí. Y te diría, mi preocupación ya no es 2019, porque 2019 tiene un corset bastante definido por el Fondo Monetario. Es como vamos al 2020. El gobierno que se suceda, ya sea bajo una reelección del mismo o que venga otro gobierno, va a tener una herencia económica peor que la del 2015. ¿Peor que la de 2015? Sí, vos en el 2015 tenías un salvoconducto que era la deuda pública. Tendrías que haber usado prioridades. Hoy tenés los ratios de deuda pública sobre PBI, van a estar casi en el 90%, y en su momento, cuando hace 4 años, estaban en 38%. Sí, y por otro lado, todavía tenés niveles altos de inflación, niveles altos de recesión, y tenés, por supuesto, un corset que es el Fondo Monetario, es decir, tenés servicios de deuda. Bajaste el déficit primario, pero no el financiero. No creo. En 2015 tenías el cepo cambiario, tenías básicamente una enorme estructura de subsidios que te generaba la necesidad de la deuda. Correcto, pero tenías muchas otras variables. Pero tenías el salvoconducto de deuda pública que tenías que haberlo utilizado para... Bueno, tenías holdout, sí, está bien, tenías ese salvoconducto, pero en parte lo tenías que usar para financiar un Estado con mucho déficit. Claro. Teóricamente vas a recibir, teóricamente, vas a recibir un Estado con déficit cero. Primario, ¿no? Primario. Porque financiero estás con casi 4 puntos primario, arriba. Un déficit primario, el famoso déficit cero, que es básicamente el corsé que se puso el gobierno. Vas a tener otra estructura, digamos, de subsidios internos, posiblemente menos necesidad de financiarte. No tenés el problema inflacionario que te generó también por torpezas propias la salida de cepo cambiario. Yo veo un panorama complejo. En 2020. Inclusive, Fitch, la calificadora de la deuda pública, le bajó la nota a la Argentina. ¿Por qué? Porque están dudando de cómo van a ser. Y esto lo digo no para tirar goma, entonces para que lo digo, para que entre todos los sectores nos pongamos a ver, más allá de la discusión de parches, cómo empezamos a buscar encender motor el desarrollo. Porque si vos naturalmente no empezás a generar incentivos sobre la producción después y sobre los niveles de exportación después, ¿Es posible un año electoral? ¿Es posible hacer eso en un año electoral? Mirá, yo te diría, ese es el desafío. En un año electoral posiblemente la discusión vaya a pasar por la política, pero esta es la realidad de lo que veo en... Claro, pues no tenemos tiempo, para seguir, ¿no? Sí, y además, yo te voy a preguntar, ¿sí o no al bono de 5.000? ¿Qué decís? Yo te digo, sí. Porque vas allá de las discusiones políticas. Sí a todos los que lo puedan pagar. Sí a todos los que lo puedan pagar. Y sí a la cláusula que le están incorporando, el artículo 3 famoso, que también dejen un poco de libertad a ambas partes para que puedan, bajo la conciencia colectiva de saber qué es lo que puede tal sector o cual, puedan llegar a acuerdos distintos. Y la intervención en el tema a la hora de... Sí, a mí me parece que en el fondo no es algo determinante, es decir, no me parece que ni sume ni reste, es decir, en definitiva ya hay procedimientos como en las aclaraciones que hizo Diego, pero además creo que la mayor forma de no detener la caída del empleo, vuelvo al punto, es reactivando. Pero estarías de acuerdo. Yo no leí porque realmente te digo, no leí el pormenor. Si es simplemente una cuestión de mediación dentro de la Secretaría de Trabajo, no le veo mayor problemática, pero hay que ver la redacción final, ¿no?, del decreto. ¿Cómo evaluarías el gobierno de Macri hasta ahora? Mira, en términos institucionales creo que avanzó mucho, creo que se avanzó mucho, creo que en términos de tolerancia comunicacional, yo puedo estar hablando lo que hablo y se avanzó mucho, nunca he tenido ningún tipo de llamado de ninguna naturaleza. ¿Antes sí? Sí, por supuesto. ¿Antes te llamaban? No te quepa duda, A mí me han llamado, me acuerdo, Débora Giorgi me llamó un día y diciéndome que había comprado creo $20.000 o algo por el estilo. Sí. Todo esto previo a que pusieron después el cepo.
en eso avanzó mucho la Argentina. En materia económica creo que fue un desastre. Este gobierno. Sin duda. Y hablando de libertad de expresión, ¿el kirchnerismo no te deja hablar? No tenías ¿Tenías ese tipo de condicionamientos, es decir, era un Estado más bien te diría patotero en algunas cosas. Vuelvo al punto, una vez que compré unos dólares me llamó la ministra de producción para decirme si estaba comprando, que encima no eran compras mías, sino eran compras de la empresa y minoritarios públicos, que no sé qué aseguradora sería. Sí. ¿Y en términos de instituciones? En términos de instituciones también hemos recibido. Yo me acuerdo cuando me habían elegido para ser presidente de la UIA, hubo toda una presión política que metió la cola en las instituciones, sin duda. Por último, ¿quién es tu candidato 2019? No, yo te diría, me parece que estamos en un año muy complicado, todavía no veo definidos todos los candidatos, es decir, que creo que hay que seguir escuchando y me quedo con que se trabaje en un plan. Creo que ya no depende de solo un sector político, va a haber que la Argentina trabajar sobre planes específicos que va a incorporar a muchos sectores políticos. No creo que sea la solución sobre un sector en particular. José, ¿y en el sábado del domingo tu hermano lo ves candidato o no? Sí, lo veo y con muchas condiciones, sin duda. ¿De qué espacio? ¿De un espacio que incluya al kirchnerismo o no? Bueno, yo no soy exegeta de él, yo no lo veo eso. No lo veo porque vos tenés acá un problema, es decir, ir sobre un espejo retrovisor para un sector que claramente no resolvió, sino generó problemas en la Argentina, no veo que venga por ahí la solución. O sea, ¿no ves a un espacio opositor, al peronismo opositor? Yo no lo veo. No lo veo. ¿Y tu hermano lo ve? Bueno, no sé. Porque pero digo, mientras comen el domingo. No, mi impresión es que no lo veo. ¿Y la de él? No. Y hay que preguntárselo. Por último, viste que yo no soy nepotista. Llamar y le no soy nepotista. Por último, una última encuesta lo muestra a Olmedo por encima de su hermano Urtubey. Pero me parece que... arriba de 5 puntos. Sí, detrás de Sergio Massa. Creo que era en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Era una encuesta en provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que... la reacción del país hay que estudiarla entera. Es un año que todavía falta muchísimo trabajo y por supuesto habrá que cada uno buscar a su desafío cómo crecer, ¿no? Urtubey, muchísimas gracias. No, gracias Diego, un placer. Nada. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa.